Y ahora nos vamos a enfocar en el plano de la salud, pero la salud dental. Es por eso que hoy día nos va a acompañar la directora de Clínica Croacia, Patricia Almendra. Y vamos a hablar de un tema bastante relevante porque hay mucha gente que tiene miedo cuando va al doctor. ¿Ya? Que le da miedo el sonido, el olor, todo entra por los sentidos. Incluso hay algunos que le tienen hasta terror y cierta fobia. Vamos a conversar un poco de cómo podemos tratar estos casos con nuestra directora. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, y me parece muy interesante el tema que vamos a tratar porque hay algunos que le tienen pavor Pánico a la y visita. pavor. Así Sí. es. Sí, justamente la semana pasada estuvimos conversando del temor al dentista y comentamos justamente que el temor es una emoción que es normal, natural y que nos permite sobrevivir porque nos hace ser menos arriesgados. Pero también vamos a conversar un poco de cuando la situación de temor pasa más allá y estamos ante situaciones que nos generan demasiada ansiedad y en algunas ocasiones nos generan fobia, entonces no nos podemos ni siquiera atender y queremos en realidad tener salud y para eso tenemos que igual accesar a las atenciones. A pesar de tener miedo, entonces vamos a conversar un poquitito de algunas terapias y el manejo de la ansiedad y el dolor en la odontología. Directora, para contextualizar un poco, dentro de los pacientes que se van a atender, en este caso a Clínica Croacia, ¿cuántos dentro del porcentaje del 100 tenemos que sufran algún problema de estos, así de algún tipo de fobia? Mira, afortunadamente dentro del esquema, si tú me preguntas directamente en lo que es atención de clínica, afortunadamente esta cantidad de pacientes son menores, cada vez va existiendo menos cantidad de gente que tiene pánico, pavor. Normalmente sí hay ansiedad que puede ser manejada por técnicas que no son medicamentosas o con medicamentos, pero cada vez es menor, justamente porque la atención odontológica está haciendo y está tendiendo a ser cada vez más amigable, que esa es la idea. En base a eso, recordemos que habíamos mencionado que este terror generalizado era porque antiguamente no se implementaba la anestesia. Claro, la verdad es que antiguamente todo lo que era atención odontológica se daba en un ambiente que era poco grato. Tú me comentabas la vez anterior de los olores, de los ruidos, de las máquinas que yo te comentaba que eran de otra calidad. Se ha ido implementando en realidad la tecnología dentro del área odontológica tendiente a que sea mucho más amigable, mucho mejor y que sea menos molesta y menos dolorosa. Entonces, en los adultos generalmente es donde más tenemos problemas del manejo de la ansiedad y en los niños que han sido influenciados por los adultos. Eso es lo que hablamos la vez anterior, de que tratábamos en realidad que nuestra historia no transmitirla a nuestros pequeños porque muchas veces ellos no tienen experiencia y asumen la experiencia de su entorno como tal y eso no tiene que ser. Bueno, este miedo generalizado también podríamos decir que ha sido heredado por generaciones porque sí. ¿Hace cuántos años que se empezó a implementar la anestesia? Bueno, ya hace bastante tiempo. La verdad es que la anestesia, Mladen, partió con los dentistas. Estamos hablando hace más de 100 años que nosotros como odontólogos partimos ya con la anestesia, que partió con anestesias que partían casi de la cocaína. Entonces, de aquellos entonces que la odontología está trabajando y está desarrollando el área de control del dolor por medios anestésicos. Podríamos decir que antes de eso, ya hace más de 100 años, sí. ¿De dónde nace este miedo por el dentista? Claro, lo que pasa es que uno tiene que contextualizar en realidad que los dolores odontológicos son considerados uno de los más altos dentro de la escala de los dolores. Por lo tanto, tratar de solucionar este problema, cuando un paciente va con dolor, la verdad es que sus niveles de percepción de ese mismo dolor disminuyen mucho, por el mismo hecho de estar sufriendo. Se pone más ansioso y sufre más. Entonces, la idea es poder en realidad ejercer maniobras para que eso ojalá no ocurra. ¿Esto porque afecta al sistema nervioso? Claro, claro que sí. Acuérdate que el sistema nervioso en realidad es un tremendo ente que nos maneja y que tenemos que aprender nosotros también de alguna manera a manejarlo, que eso es la idea en realidad de poder desarrollar el tema de hoy. Bueno, acá estamos viendo entonces cómo vamos a manejar la ansiedad, en este caso, tanto en niños como en adultos. Sí, tanto en niños como en adultos de verdad se manejan un tanto diferente, pero también hay muchas cosas donde confluyen lo que nosotros queremos tratar. Hablamos siempre que hay terapias psicológicas y terapias alternativas en realidad dentro del esquema de las cosas que uno no va a requerir medicación. Y después está toda la terapia en realidad donde nosotros sí vamos a recurrir a farmacología para poder ayudar a control de esta ansiedad, control de las fobias y control, o sea, en general
del ambiente y la disminución del dolor en caso de los procedimientos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de medicamentos, vamos a hablar de sedaciones de diferente tipo, de acuerdo a los elementos empleados, y dependiendo de la profundidad también de esta sedación vamos a ir desarrollando el tema. Si nos dan las otras slides vamos a ir avanzando un poco más rápido como para poder ir mirando. Tenemos la primera diapositiva, director. Ahí estamos. Claro. Manejo no farmacológico de la ansiedad. Ya, primero sabemos que nosotros estamos ante un ambiente que es medio angustiante cuando uno va al odontólogo y cuando ha tenido experiencias previas o no las ha tenido y las ha adquirido de su entorno. La verdad es que da miedo, da susto porque hay elementos que son intimidantes a veces. Entonces, generalmente los niños nosotros podemos desde ya empezar a trabajar la ansiedad por medio no farmacológico, haciendo técnicas especiales que son interesantes de desarrollar. Por ejemplo, una de las técnicas más recurridas en el caso del manejo de niños para cuando uno está empezando a enseñarles en realidad el mundo odontológico es la técnica de decir, mostrar y hacer. ¿Qué significa? Yo le digo, mira, esto es esto, funciona así y ahora lo vamos a hacer contigo. Entonces, tú vas explicando de manera lúdica, de manera empática, que eso es súper importante en realidad, el poniéndose en el lugar en este caso del niño y también a veces, fíjate, en el adulto, porque uno tiene que explicar los procedimientos que va a hacer, porque muchas veces uno se imagina tremendas cosas y en realidad no es tanto. Que de esta manera va a tener cierta noción, entonces sí, puede tener como cierto grado de tranquilidad. Por supuesto, claro, lo que pasa es que cuando a ti te explican lo que te van a hacer, la verdad es que sabes a lo que vas, si va a haber alguna cosa que te va a molestar o potencialmente te podría molestar y te pides, por ejemplo, por favor quédate quieto un rato porque vamos a hacer tal cosa, tú ya sabes qué es lo que hay que hacer. Es diferente tener una persona que está dando manotazos y tú no sabes lo que estás haciendo. Ese es lo que se usa bastante en los niños. La técnica del control de la voz también es importante, del tratante en realidad, que sea empático, que tenga una voz armoniosa, trate de convencer, trate de hablar con amor en realidad. Eso ayuda un montón, ayuda harto. Acá depende mucho del dentista y el tacto que tenga con el paciente. Sí, o sea, eso es lo que conversábamos la vez anterior también, de la relación que uno tiene que establecer con la persona que va a tratar. Esa es una de las cosas más importantes para poder empatizar con ese paciente, con su angustia, con su miedo, y poder explicar y poder ponerse en su lugar en realidad. Esa es una técnica. Otra técnica también hay distracciones, atención. Eso se usa mucho en los niños, en realidad. Es como cuando pequeñito a uno le enseñaba al hijo a comer, que viene el avión y la cosa, juegas a la distracción, a la imaginería, puedes jugar con juguetes, con música. Eso es recurrente en realidad. En algunas consultas en realidad uno trata de hacerlo, la verdad, porque se hace más amigable. Esto es para desviar como el foco de atención. Justamente, sí, se desvía el foco de atención, como tú dices. La típica, qué sé yo, cuando hay que poner anestesia, los ortopediatras o los odontólogos a veces cuando tenemos que poner anestesia a los niños pequeños, hoy que viene la abeja, qué sé yo, que te va a picar un poquito, pero va a ser una cosa chiquitita y le vas juntando y vas jugando con la imaginación que el niño tiene para poder hacer un procedimiento. Y lo otro también que es re importante y que es interesante de manejar para que la gente también empiece a manejarla es la técnica de respiración y relajación. Esas son técnicas más bien orientadas como al área holística, yoga, qué sé yo, donde tú empiezas a manejar la respiración y te la van enseñando. En realidad depende en realidad qué conocimientos pueda tener el tratante o la misma persona, y que se vaya relajando en realidad, relajando desde la parte distales del cuerpo, es decir, relajando de los pies, las piernas, y va subiendo hacia arriba, y realmente les ayuda mucho. Esto son terapias en realidad que uno tiene que estar dispuesta a invertir el tiempo y las ganas de querer hacerlas, porque de verdad toman un poco de tiempo, pero la verdad es que cuando uno logra cambiar un poco la situación de un paciente que está angustiado sin necesidad de dar ningún tipo de medicación, es muy bueno. Por ejemplo, ¿existe alguna, no sé si especialización, pero algún estudio que ustedes tengan que realizar de cómo tratar a ciertos pacientes con estas técnicas? Sí, la verdad es que dentro de la formación universitaria, no sé cómo está la malla actualmente, antes no había mucho de esto, pero la verdad es que cuando uno quiere saber más y quiere buscar, puede encontrar técnicas. Esto son todas técnicas que uno aprende, y en realidad son técnicas aprendidas de la vida, cómo llevas tus relaciones con tu entorno, qué sé yo, tratar de ser empático. El trabajar con los niños en realidad, a mí me ha tocado, yo atendí mucho tiempo niños igual,
Me gusta mucho trabajar con el tema de la imaginería, en realidad, que tú puedas, hay veces niños que están sufriendo dolor, el poder en realidad con técnicas especiales que tienen que ver más con la parte de la hipnosis clínica que vamos a ir viendo después, tú puedes como proyectar las molestias que el niño tiene hacia otro objeto, puedes hacer que él como que salga de su mente y se pueda ir a otra parte donde no está sintiendo las molestias que su cuerpo en ese momento está sintiendo. Hay cosas muy bonitas que se pueden hacer, pero en realidad hay que buscar formación. Y eso es lo interesante que siempre estoy recalcando, que es interesante para nosotros los odontólogos estarnos formando, no necesariamente en el área de la muela, digamos, del diente, sino que todo lo que va alrededor. Pero uno nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender, eso es muy cierto. Mira, si podemos ver esta otra, el manejo no farmacológico de la ansiedad, en este caso también orientado a los niños, pero más al público adulto. Se ha hablado bastante de la homeopatía, la acupuntura, esto tiene que ver todo con la medicina alternativa, que tiene pros, contras. La verdad es que no investigué mucho más allá porque yo creo que es un poco más complejo en realidad. O sea, a mí me darían susto la aguja de acupuntura, la verdad. Pero sí, uno de los temas más interesantes en el área odontológica de desarrollo actualmente son las técnicas de hipnosis clínica, no la hipnosis del Tony Camo, sino una hipnosis clínica en realidad donde nosotros podemos trabajar con esas técnicas que yo te comentaba recién de imaginería, de proyecciones en los niños y en los adultos. ¿Y qué hacemos ahí con esa historia de la hipnosis clínica? Empezamos a hacer técnicas de reprogramación. Nosotros, no sé si has escuchado alguna vez el término de reprogramación neurolingüística, tiene que ver en realidad con procesar las situaciones que a uno les produjeron estrés en un pasado, tratar de cambiarlas desde el punto de vista del presente donde nosotros estamos, ir hacia atrás y poder modificarlas. Entonces, cuando uno logra, en realidad, a través de estas técnicas, que son técnicas complejas, son técnicas de tipo psicológicas o psiquiátricas, en realidad, aquí en el área odontológica se ha desarrollado bastante. Y es como bien gratificante. Yo me acuerdo hace muchos años atrás hice varios cursos y talleres de hipnosis clínica y la verdad es que llama la atención cómo uno puede manejar en realidad situaciones de dolor, lo que yo te comentaba recién. Y incluso en algún momento como que a mí me pasó que casi me asusté por los resultados que estaba obteniendo con algunos pacientes, entonces me dio como cosa, porque de verdad uno le empieza a comentar y hacer cosas a los pacientes. Tú en las técnicas de reprogramación puedes en realidad una situación que fue angustiante en el pasado, transformarla en algo que es tolerable y que puede ser aceptado en el futuro. Pero cuando uno empieza a trabajar con esto, te das cuenta en realidad que a veces uno como tratante medio como que se asusta de los resultados. A mí al menos me pasó, pero sí he tenido situaciones bien gratificantes con este tipo de cosas. Pero para eso tienes que saber, tienes que formarte y tienes que tener harto tiempo y ganas de poder hacerlo. Es bien bonito. Patricia, para que compartas un poco tus anécdotas con nosotros, ¿cuál ha sido como el paciente más difícil que te ha tocado tratar en cuanto al tema que estamos hablando? Mira, por ejemplo, en algún momento tuve un paciente que tenía mucho dolor, pero no tenía que ver con un dolor odontológico. Te voy a comentar porque fue el caso de mi hija en relación al tema de la hipnosis clínica. Había sufrido una quemadura y de verdad era una quemadura superficial que son muy dolorosas. Lloraba, qué sé yo, estaba muy angustiada. Y estuvimos trabajando en realidad con la técnica de la imaginería, diciendo en realidad que la niña, en realidad porque era chiquitita, mi hija tenía como 8 años, que ella ya no era ella, sino que era un conejo. Ella tenía un conejo que le gustaba mucho. Y estábamos conversando y que ella iba a ser el conejo y el conejo no le dolía nada, el conejo estaba tranquilo, que el conejo era feliz y qué sé yo, y que no le pasaba ninguna cosa. Y ella se olvidó de que tenía una quemadura súper grande que le molestaba y que le dolía y por la que estaba llorando. Y después al día siguiente, la verdad, se despertó y tenía un gran ictema. El ictema es una gran vesícula que se forma después que uno se quema. Y ella se olvidó totalmente hasta cuando de repente me dice, oh mamá, ¿sabes que tengo? No sé, pues se había quemado como el bracito. Tengo mojado mi brazo, no sé por qué. Entonces, cuando tú te das cuenta en realidad de lo que puedes lograr con este tipo de imaginación, en realidad es así de gratificante.
Para Pero esto también, son mucho más propensos los niños. Los niños generalmente sí, porque en realidad en un adulto el tema de la hipnosis clínica tiene mucho que ver en realidad con terapias mucho más largas y mucho más de manejo probablemente psicológico. Estas terapias que uno de alguna manera instaura y trabaja mucho en los niños cuando uno los está trabajando, está atendiendo, tiene que ver en realidad justamente con cambiarlos de lugar, llevarlos a otros mundos. Los niños son maravillosos, son mágicos en realidad. Tú les cambias su suite, viene la máquina y la máquina suena y ya no es la máquina esa que le da susto, sino que es el helicóptero que da vuelta, etc. Y eso es muy bonito, la percepción que ellos van teniendo. Y en los adultos también, los adultos van aceptando en realidad situaciones que a veces son medias fóbicas, así de mucha angustia, mucho dolor, pueden ir cambiando. Pero no en todos pasa, así que es en algunos. Y eso, como te comentaba, en relación a atenciones dentales también he tenido alguna experiencia hace harto tiempo atrás. Yo hace tiempo que ya no trabajo con niños en tratamiento propiamente tal, pero sí recuerdo que trabajo mucho con lo que es imaginería y yo tengo muchos juguetes en la consulta. Ya. Tengo hartos juguetes, qué sé yo, en la época ¿cómo se llama? Del Halloween, tengo unas brujas que se ríen, o viene, hay juguetes diferentes muelas chicas que uno va mostrando, qué sé yo, y que te hace como más simpático la partida. Yo incluso, bueno, hasta los pacientes realmente, a los grandes les pongo una cuestión que suena, entonces es como entretenido esa parte. Pero es como te digo, esos son como los manejos en realidad. Como son manejos que no son farmacológicos de la ansiedad, hay gente que sí se puede manejar con esto, las que tienen una ansiedad que es más bien mínima, pero hay otros que simplemente no podemos hacer nada porque sus experiencias han sido tan angustiantes o bien no tienen tanto manejo como para poder hacer esto. Sí vamos a tener que partir con el manejo farmacológico de la ansiedad. A ver nuestro... La siguiente diapositiva. Vamos viendo... ¿Sedación? Partimos con sedación. La sedación, que lo que es decir, es disminuir en realidad la sensación de angustia que produce las atenciones en realidad, y en este caso las atenciones odontológicas. Vamos a hablar de una sedación que es mínima y vamos a ir aumentando en profundidad esa sedación y vamos viendo en qué momento y cómo las vamos a ir haciendo. La sedación mínima, primero hablamos mucho de sedación oral, donde se dan ansiolíticos hipnóticos. Los ansiolíticos normalmente son la gama de todas las benzodiazepinas, la midazolam, alprazolam, el flunitrazepam, etc. Y los hipnóticos muchas veces tienen que ver con los remedios que inducen al sueño. Y la sedación inhalatoria son los típicos concentraciones de óxido nitroso que se mezclan con oxígeno. Directora, siempre nos quedamos cortos. Sí, nos quedamos cortos. Después vamos a seguir con el resto porque todavía nos queda un poquito más. Bueno, ahí vamos a ahondar un poquito más. Nosotros nos vamos a ir a informar con Jorge Gómez. Espero que tenga un muy buen día. ¿Dónde la podemos ubicar? En Sarmiento 1053, entre O'Higgins y Jorge Mon. Ahí en Clínica Croacia. Clínica Croacia. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Nosotros ahora nos